Cafeína. El efecto se siente en cuestión de minutos. Sientes la mente más despejada, más despierta casi al instante. La cafeína se encuentra en el café, el té, las bebidas energéticas y los refrescos, lo que la convierte en el estimulante más consumido del mundo. No se trata de qué sustancia es la más fuerte, sino de qué tan rápido el cerebro promedio puede empezar a depender de ella. Funciona bloqueando una sustancia química llamada adenosina, que normalmente se acumula en el cerebro y te hace sentir cansado. Cuando se bloquea esa señal, el cerebro pasa a un estado de mayor alerta. Al principio el efecto se siente constante. Lo que pasa después es diferente. A medida que continúa el consumo, el cerebro empieza a adaptarse, se vuelve más sensible a la adenosina, lo que significa que la misma cantidad de cafeína tiene menos impacto con el tiempo. Por eso, saltarse la dosis habitual puede provocar dolores de cabeza, fatiga e irritabilidad. En comparación con otras sustancias de esta lista, la dependencia de la cafeína se desarrolla lentamente, pero aún así demuestra con qué facilidad el cerebro puede empezar a depender de un estímulo químico. Alcohol. El efecto se siente casi de inmediato, los músculos se relajan, los pensamientos se ralentizan y la presión social empieza a desvanecerse. Al principio no parece peligroso. El alcohol funciona como un depresor, ralentizando la actividad del cerebro y del sistema nervioso. Esto genera sensaciones de relajación, menor ansiedad y menos inhibición, por lo que puede hacer que las situaciones sociales resulten más fáciles. Al principio el cerebro responde bien a ese efecto calmante. El cambio empieza cuando el consumo se vuelve repetitivo. Empieza a adaptarse, alterando el equilibrio entre las señales calmantes y estimulantes para compensar. A medida que ese equilibrio cambia, se genera tolerancia. La misma cantidad ya no produce el mismo efecto, lo que lleva a un mayor consumo con el tiempo. Con el tiempo, el cerebro puede empezar a depender del alcohol para regular el estrés y el estado de ánimo. En comparación con sustancias más fuertes de esta lista, la dependencia suele desarrollarse de forma más gradual, pero una vez que se forma puede ser muy difícil de romper. Cannabis. Algunas personas dicen que el cannabis no es adictivo en absoluto, otras dicen que es uno de los hábitos más difíciles de dejar. Y la respuesta está en cómo afecta al cerebro. El cannabis interactúa con un sistema llamado sistema endocannabinoide, que interviene en el estado de ánimo, la memoria, el apetito y la relajación. Los compuestos activos estimulan estos receptores, produciendo a menudo sensaciones de calma o una leve euforia. Para mucha gente, los efectos se sienten relativamente suaves al principio. Eso es parte de lo que hace que parezca inofensivo. Al mismo tiempo, con el consumo repetido, el cerebro empieza a ajustar el funcionamiento de este sistema. Con el tiempo puede reducir su propia producción natural de cannabinoides, y cuando eso ocurre, el equilibrio normal se vuelve más difícil de mantener sin la sustancia. Por eso, dejar de consumirla puede provocar irritabilidad, alteraciones del sueño o antojos. En comparación con sustancias más fuertes, la dependencia suele desarrollarse de forma más gradual, pero aún así demuestra cómo el cerebro puede adaptarse a la estimulación repetida. Nicotina. El efecto puede sentirse en cuestión de segundos, una breve oleada de alivio, concentración o calma casi al instante. La nicotina es una de las sustancias más adictivas que se conocen, en gran parte por la rapidez con la que actúa en el cerebro. Desencadena una rápida liberación de dopamina, la sustancia química ligada a la recompensa y la motivación. Ese pico repentino le enseña al cerebro a asociar la nicotina con el placer y el alivio del estrés. El efecto no dura mucho, y ese es el problema. En ese ciclo corto es donde empieza el patrón. A medida que la sensación se desvanece, el cerebro empieza a ansiar otra dosis para recuperarla. Con el consumo repetido, este bucle se fortalece. Con el tiempo, la nicotina cambia la forma en que el cerebro regula la dopamina, haciendo que las actividades normales resulten menos gratificantes sin ella. Como el ciclo ocurre tan rápido, la dependencia puede formarse más rápido de lo que muchos esperan. Benzodiazepinas. Para alguien que lidia con una ansiedad intensa, el alivio puede ser casi inmediato. Los medicamentos como el Xanax o el Valium, conocidos como benzodiazepinas, se usan a menudo para tratar la ansiedad, los ataques de pánico o el insomnio. Y la forma en que calman el cerebro puede provocar dependencia más rápido de lo que muchos esperan. Funcionan aumentando la actividad de un neurotransmisor llamado GABA, que ralentiza la actividad cerebral y genera una fuerte sensación de relajación o sedación. Al principio, ese efecto calmante se siente como recuperar el control. Al mismo tiempo, con el consumo repetido, el cerebro empieza a adaptarse. Reduce su propia actividad natural de GABA como respuesta. A medida que se produce ese cambio, el cuerpo empieza a depender del medicamento para mantener el equilibrio. Sin él, el cerebro puede irse al extremo opuesto. Por eso, dejarlo de golpe puede provocar ansiedad intensa, inquietud o incluso pánico. Y como esta adaptación ocurre rápido, la dependencia puede formarse antes de lo que la mayoría de la gente cree. Opioides recetados. El alivio puede sentirse casi al instante. El dolor se desvanece y una sensación de calma ocupa su lugar. Los opioides recetados como la oxicodona o la hidrocodona se usan para tratar el dolor intenso al unirse a los receptores de opioides en el cerebro. Estos receptores reducen las señales de dolor y generan fuertes sensaciones de alivio y relajación. Para alguien que se recupera de una lesión o cirugía, ese efecto puede parecer necesario. Al mismo tiempo, no se limita solo a aliviar el dolor. Estas sustancias también activan el sistema de recompensa del cerebro.
Esa combinación cambia la forma en que se recuerda la experiencia. El alivio se convierte en algo que el cerebro quiere repetir. Con el consumo continuo, el cerebro empieza a esperar la sustancia para mantener los niveles normales de bienestar. A medida que se genera tolerancia, se necesitan dosis más altas para lograr el mismo efecto. Y para algunas personas, ahí es donde el patrón cambia. Lo que empezó como un tratamiento puede convertirse en dependencia y a veces lleva a consumir opioides más fuertes con el tiempo. Cocaína. El efecto se siente casi de inmediato. Una repentina oleada de energía, confianza y euforia inunda el cerebro. La cocaína aumenta drásticamente la dopamina, la sustancia química ligada a la motivación, el placer y la recompensa. En lugar de una liberación normal, hace que la dopamina se dispare mucho más allá de los niveles naturales. Esa intensidad es lo que hace que la experiencia se sienta tan poderosa. El cerebro la registra como algo que vale la pena repetir. El efecto no dura mucho, y cuando se desvanece, la caída es igual de notoria. Esa caída importa. Esa fuerte subida y bajada crea un ciclo potente. El cerebro recuerda el subidón y empieza a buscarlo de nuevo. Con el consumo repetido, este ciclo empieza a alterar el sistema de recompensa normal del cerebro. Las actividades cotidianas como comer, hacer ejercicio o interactuar con otros pueden resultar menos satisfactorias en comparación. A medida que esto ocurre, el deseo de consumir cocaína puede fortalecerse con cada uso. Metanfetamina. La oleada de energía puede sentirse casi imparable. La concentración se agudiza, la fatiga desaparece y el efecto puede durar mucho más de lo esperado. La metanfetamina afecta a varias sustancias químicas del cerebro a la vez. Libera grandes cantidades de dopamina y al mismo tiempo aumenta los niveles de norepinefrina y serotonina. Esa combinación genera una intensa energía, concentración y euforia. Lo que pasa después es diferente. No proviene solo de la estimulación, también cambia el funcionamiento del cerebro con el tiempo. Con el consumo repetido, la metanfetamina puede empezar a dañar las células productoras de dopamina del cerebro. A medida que ese daño se acumula, el cerebro se vuelve menos capaz de experimentar placer de forma natural. Cuando la sustancia no está, el resultado puede ser fatiga extrema, depresión y antojos intensos. Y como los efectos son potentes y duraderos, la dependencia puede desarrollarse de forma extremadamente rápida. Heroína. El efecto puede sentirse como una ola instantánea de alivio. El dolor se desvanece, la tensión desaparece y una poderosa sensación de calma se apodera de ti. La heroína entra en el cerebro con gran rapidez, donde se convierte en morfina y se une a los receptores de opioides en todo el cerebro y el sistema nervioso. Estos receptores controlan tanto las señales de dolor como las de recompensa. Eso es lo que genera el intenso subidón que suele asociarse con esta sustancia. El cerebro no se queda igual por mucho tiempo. Empieza a adaptarse a esa señal artificial. La producción natural de opioides disminuye mientras que la tolerancia a la sustancia aumenta. A medida que se produce ese cambio, el cerebro empieza a depender de la heroína solo para sentirse normal. Y cuando la sustancia no está, la abstinencia puede empezar rápidamente. Ese ciclo de alivio seguido de abstinencia es lo que atrapa al cerebro, impulsando el consumo repetido. Y por eso la adicción a la heroína puede desarrollarse tan rápido. Pero una sustancia cambia todo lo relacionado con la rapidez con la que puede ocurrir la adicción. Fentanilo. La cantidad necesaria es casi invisible. Solo unos pocos granos diminutos pueden tener un efecto potente en el cerebro. El fentanilo es un opioide sintético desarrollado originalmente para el control médico del dolor, pero es mucho más potente que la mayoría de los demás opioides. Incluso en cantidades extremadamente pequeñas puede producir efectos intensos en los sistemas de dolor y recompensa del cerebro. Al igual que otros opioides, se une a los receptores que generan sensaciones de alivio y sedación. Debido a su potencia, esas señales ocurren muy rápido y con una intensidad inusual. El cerebro aprende rápidamente a asociar la sustancia con un potente alivio y placer. A medida que ese patrón se repite, puede empezar a depender de esa señal para mantener el equilibrio normal. En comparación con cualquier otra sustancia de esta lista, el fentanilo puede provocar dependencia de forma extremadamente rápida. Y esa velocidad es lo que lo convierte en una de las drogas más peligrosas del mundo. La adicción no siempre se trata de qué tan fuerte se siente una sustancia. A veces se trata de qué tan rápido aprende el cerebro que no puede funcionar sin ella.